¿Qué tal, amigos y amigas de Literatura en Breve? Yo soy Jeje Yoli y estoy, como siempre, con Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Ricardo? Y hoy invitamos a Gabriel González Arugesti para hablar sobre la saga de Hielo y Fuego, la canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, en la que se basa la exitosísima serie Juego de Tronos de la cadena HBO. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás, tocayo? Un gusto compartir panel contigo. Y contigo también. Muchas gracias, un honor. Y como creo que vale la pena dejar las cartas sobre la mesa, aquí pues tenemos a un gran entusiasta con dos neófitos, porque al menos Ricardo, hasta hace muy poco empezaste a ver la serie, entonces no tienes mucha idea. Me asomé. La verdad es que me asomé con un gran desparpajo y desconocimiento y no me gustó nada. Me parecieron ahí varios lugares comunes, la Edad Media tocada, pero entiendo que esto no tenga por qué ser profundo, ni tenga que ser riguroso, y nunca he creído ni nunca me han entusiasmado los asuntos de la Edad Media atestada de fuegos, de dragones y todas estas cosas, pero voy a escuchar con mucha atención esta erudición y esta defensa que tendrás que hacer de esta serie, de esta saga. Así que además es doble, porque yo he visto la serie completa, si acaso nada más por no quedarme sin tema de conversación, pero no he leído los libros. Y la serie no me gusta. Entonces, tocayo, pues tienes que convencernos de que esto vale la pena. O no estoy por qué convencer. Yo ya estoy convencido de que no me gusta, pero de todas maneras voy a escucharte con mucha atención. Pero quizá la primera cosa sea dejar en claro la diferencia entre la serie y los libros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, mi querido Yoli, sí es muy difícil juzgar estos libros porque, o sea, no solo desde el punto de vista histórico o fantástico. George Martin, lo ha hecho en repetidas ocasiones, le encanta combinar todos los géneros que se le ocurran en sus obras. Entonces, englobar los libros como una obra de pura fantasía sí es muy dudoso, mucho más dudoso, aunque sí es deudor de la historia medieval. También es muy dudoso decir que es un libro completamente bueno, alguna analogía de la Edad Media, tampoco se puede decir eso. Ahora, ¿qué será entonces? es algo campechano, ecléctico, muy sabroso. Yo quiero decir, sé que es muy difícil argumentar a favor de los libros con ustedes, compañeros eruditos de la literatura. No, hombre. Son dos públicos muy diferentes. Aprovechate que aquí somos muy ignorantes. Ok. En primer lugar está como este público, pues sí, neófito, que ve la saga de Game of Thrones y piensa que nada más está buscando un entretenimiento como el que uno busca cuando ve Transformers. Es completamente facilito, pues no es para meterle mucho coco, nada más uno está buscando que en el capítulo 9 le metan emoción y ya. Y por otro lado, pues sí, están los expertos en literatura que pues ni de cerca se acercarían a leer un trabajo tan ecléctico que sí pretende ser un bestseller y que sí está hecho para gustar a una audiencia más que para hacer una reflexión sobre la Edad Media o sobre algún personaje. Entonces, de todas formas, en lo que pueda trataré de defender que los libros de George Martin son algo que debe ser leído o que es bastante interesante de ser leído. Gabriel, perdona. Al menos ya de entrada puedes decir que es original, ¿no? Porque no es la fantasía épica, pero Ajá. también con un toque de novela histórica, con un toque de, no ciencia ficción, pero
como de fantasía, de terror, todo lo que pasa más allá del muro. O sea, Ciencia está no combinando hay. allí Ciencia no hay. Fantasía toda. eso, Y... ¿no? Dije. Pero tiene varios elementos de otros géneros y ya esta mezcla es al menos original. Sí, pues mira, podríamos decir que, o sea, basándonos en las influencias que tiene George Martin, es un gran lector de la ciencia ficción. Yo sigo con regularidad lo que escribe en su blog y es la persona más ñoña que he conocido. Con regularidad se preocupa por los autores que van a salir en los premios Hugo, que son los premios estadounidenses de ciencia ficción. También, obviamente, es un gran deudor de la fantasía y sobre todo de la fantasía, lo que se conoce como la high fantasy de Tolkien, que pretende ser más épica. Y también es deudor de la historia. George Martin tuvo su minor en la universidad fue historia. Y no solo historia medieval, yo he visto hasta comentarios de la Primera Guerra Mundial bastante interesantes. Y pues sí, juntabas todas estas cosas, sale Game of Thrones. Literatura gótica, porque está Sir Walter Scott un poco presente allí. Robert Louis Stevenson también, con la flecha negra. Está los Reyes Malditos. Ese está Shakespeare. Bueno, Walter Scott y Stevenson son antípodas y no son literatura gótica, pero ni en las antologías de la SEP, ¿no? Son cosas completamente... Bueno, fantasías medievalizantes, al menos en el caso de Walter Scott. Que, bueno, Walter Scott, compararlo con Martin y esto... en Walter Scott yo nunca me encontré, y lo leí con atención, dragones ni este tipo de personajes pues sacados como abracadabrantes, como escenografías mágicas, que me recordaron, a lo mejor será seguro por mi ignorancia, a Harry Potter. Es cierto, tengo una anécdota sobre la relación que existe entre Harry Potter y George Martin. En el 99 le dieron el Nebula a J.K. Rowling, y J.K. Rowling pues ni siquiera sabía que existían los premios Nebula, y ese año también competía a Storm of Swords de George Martin. Entonces, pues sí, J.K. Rowling le ganó a George Martin y ni siquiera se presentó por su premio. Entonces George Martin lo tomó de muy mala manera, que ni siquiera se dignara a recoger un premio que pues para él es muy importante. Ahora yo creo que aquí sí debo empezar a hacer la distinción entre los libros y la serie. George Martin trabajó en los 80s haciendo guiones para Hollywood. De hecho, él es un conocedor grande de cómo se hacen estos proyectos y qué implica, y o sea, el presupuesto que requieren hacer las historias. Él le cancelaron varios proyectos, una porque era increíblemente muy oscuro en los temas éticos, que pues eso ya es decir bastante, y dos, sus proyectos eran demasiado grandiosos como para ser llevados a la televisión. Entonces él en los 90s, cuando empieza a escribir esto, dice: ya estoy harto, lo que yo quiero hacer es escribir algo que se me antoje a mí, que sea completamente improducible y que no me tenga que preocupar por si puede ser adaptado a la televisión, si voy a ganar dinero, puedo pagar mi renta, entonces no me importa. Y empezó a hacer estos libros Que irónicamente terminaron siendo producidos. Él siempre tuvo en mente que si esto iba a ser producido por HBO, y tenían que ser series de 10 capítulos más o menos. Este proyecto yo creo que se logró muy bien las primeras 4 temporadas, porque el libro 3 en realidad es la temporada 3 y 4. Pero a los productores les venció en el camino la grandeza de estos libros. Yo creo que podría citar, no sé, más de 1000 personajes que aparecen nombrados en la saga en A Song of Ice and Fire. Y sí, si han visto las últimas temporadas, que ya, de hecho, ya superaron a donde va George Martin en los libros, ya son completamente diferentes, porque George Martin, con todo que es un autor comercial y así, tiene bastante presente, no sé,
leyes de causalidad en la historia. ¿Por qué este personaje va a hacer esto así? Y pues en las últimas temporadas sí ya es como, sabemos que el capítulo 9 es nuestro gran capítulo, tiene que pasar algo, un dragón tiene que quemar alguna cosa. Y también siento que el tratamiento de los elementos fantásticos del libro y de la serie son muy diferentes. Por ejemplo, Perdón, pregunta. ¿Cuándo dejó Martin de participar en la supervisión de los guiones? Sigue siendo productor ejecutivo, pero ya meter mano. para la quinta, él hizo guiones hasta la cuarta temporada, y de estar involucrado en la producción, creo que a partir de la quinta, porque creía que ese último año podía acabar el libro 6 y no quedarse atrás. Eso claramente pues ha decepcionado a todos los fanáticos de... Ya tenía una cartografía. ¿Él ya tenía una cartografía? Sí, de hecho, cuando empieza la segunda temporada, se sienta con los productores y le dicen, bueno, a ver, necesitamos saber a dónde vas, más o menos qué quieres hacer. Y más o menos les delineó este plan. Incluso, y si te mueres, dinos más o menos exacto, en qué acaba, exacto, ¿no? Porque sí, George Martin ya tiene una edad avanzada. Bueno, no tan Tiene avanzada. 70 años, va a cumplir 70 el año que entra, nomás que va a tener hipertensión y diabetes, y tantas cosas. Sí, Entonces le deberá a Tolkien. Le deberá a Tolkien. Obviamente, él lo ha dicho, obviamente él es deudor de Tolkien. Sin embargo, nunca ha estado de acuerdo con que comparen la obra de Tolkien con su obra, porque tratan de hacer dos cosas muy distintas. Tolkien sí tiene un interés académico por las lenguas. El uso de las lenguas de Tolkien es increíble. En cambio, el uso de las lenguas de George Martin, pues sí es un poco muy campechano. Utiliza, no sé, neologismos en español. Y él sabe, Gabriel, él sabe que es campechano, que es ligero, lo sabe, lo ha reconocido, porque estoy escuchando que estás presentando como una especie de autor bonachón, tipo bonacible, que dice, bueno, no tengo ningún tipo de anhelo, ni tengo aspiraciones. ¿Es así? Él ha dicho, no sé, él no quiere ser un autor meramente escapista, que sus obras nada más te sirvan para olvidarte de lo horrible que es tu vida diaria. Y sin embargo, los temas no. Pero entonces no son buenos exacto, libros para distraerte. Pero entonces intentará que de sus libros se desprenda cierta pedagogía. No creo que tenga unos intereses tan elevados. Tampoco creo que... No escapistas, no pedagógicos, meramente entonces algo, distractor. Yo creo que lo que él trata de hacer es tomar todos estos elementos que a él le encantan, porque lo único que puedo decir de George Martin es que sí es un lector fiel a lo que le gusta, que es la ciencia ficción, la historia y la fantasía, y que de alguna manera A Song of Ice and Fire es su tributo a todos estos libros que lo mantuvieron feliz durante sus años de pobreza en Nueva York, y luego durante sus años de periodista. George Martin también llegó a ser periodista. Entonces, sí, no creo que tenga intereses elevados. Obviamente es un autor que sí busca ser comercial, pero tampoco creo que le gustaría que digamos que su obra es ¿Fuera dispensable? Una pura ligereza. No le gustaría. Está en una posición muy incómoda en la que sabe que no va a formar parte del canon literario, pero que no es nada más literatura de mero consumo. Es que también, o sea, ya hay mucha literatura. Digo, no sé si ustedes lo quieran llamar literatura, pero pues él está embotado en la literatura, en ese tipo de literatura, en esa ciencia ficción pura y dura, y eso es a lo que quiere llegar. Todavía le falta ganar un premio Nebula. O sea, de todas formas, en su gremio todavía no es alguien que haya sido reconocido hasta el momento. Digo, creo que sus adaptaciones, las adaptaciones que ha hecho él de partes de su libro tiene un ideario político. George Martin, hasta donde sé, pues sé que fue un ¿cómo se llama? Objetor consciente objetor de conciencia de Vietnam. Fue un objetor consciente y apoyó a Hillary en 2016. Y apoyó a Hillary en 2016. Aparte de eso, no creo que tenga
algún ideario político. Porque estás mencionando que es un deudor y es un lector, un gran lector de sci-fi. Y yo sé que Isaac Asimov, que Arthur C. Clarke, que Jules Verne, que los grandes íconos de la literatura o de la fantasía científica, como a ellos les gustaba llamarle, tenían un ideario político y que se veía ahí que introducían sus pensamientos subrepticiamente a favor o en contra de sus propias ideologías. Y bueno, el personaje o los personajes principales de cada uno de estos autores, ya sea científicos, ya sea personajes extraterrestres, dejaban entrever esa ideología. Y yo te pregunto esto porque quisiera saber si entre estos personajes habrá uno que fuera el alter ego de Martin. El alter ego de Martin. Pues mira, en concreto, sí, tengo un caso muy bien particular. Hubo una controversia reciente de los premios Nebula porque hay un sector dedicado como a la ciencia ficción más clásica que había dicho que los premios Nebula se habían perdido, que ya todo era comentario social distópico, y trataron de hacer una reacción contra eso. Ahora George Martin está del otro lado, no le interesa si tu ciencia ficción tiene un comentario social o no. Él está abocado meramente a la fantasía. Ahora sí tiene libros de ciencia ficción, no he leído ninguno desgraciadamente, pero que Game of Thrones en particular, que es una obra de fantasía, tenga algún alter ego en la realidad, no sé, política actual, no lo creo. Sí habrá algunas figuras históricas, en concreto Francia del siglo XIV y XV y la Guerra de las Rosas en Inglaterra, que sí tendrán sus alter egos en la trama. Y ¿cuál será el alter ego de la trama de George Martin? Pues yo que he leído me he hecho esa pregunta varias veces y diría que 3 personajes por lo menos tienen, o sea, son evidentemente martinianos. O sus más queridos. O los más queridos. Yo creo que de cierta manera Davos Seaworth, el compañero de Stannis Baratheon, es de alguna manera retoma cosas de la vida de George Martin, porque él también creció en un barrio pobre, imaginándose cómo sería su vida cuando llegaban los barcos a dejar los paquetes. Luego yo creo que evidentemente Tyrion Lannister y Samuel Tarly, aunque supongo que no le gustará la referencia a él, porque sería aceptar que hizo un personaje dulce y gordo, pero sí, yo creo que como, no sé, el carácter que tiene George Martin sí se asemejaría más a un Samuel Tarly, por ejemplo. Ahora, algo que ha sido muy importante de la saga y especialmente de la serie, que ahora ya todos los medios estadounidenses al menos lo comentan, ¿no? Desde Vox y el New Yorker y el New York Times, sí. Que cada semana tienen después del capítulo hacen su recensión, ¿no? Sí. Y parece que tiene aunque no era la pretensión original de Martin, en la práctica sí tiene una resonancia como comentario político, ¿no? Especialmente el 2016, Ajá. que ya el ambiente político ya es completamente revuelto. Ajá. E incluso estoy pensando en que ahora que fueron los 500 años del Príncipe, la BBC hizo un documental sobre Maquiavelo y por supuesto una de las personas que entrevistaron fue a George Martin. ¿Y qué dijo? Y pasaron pedazos de Game of Thrones, al igual que House of Cards, ¿no? O sea, como parece que House of Cards y Game of Thrones son un comentario acerca de que Maquiavelo está más vivo que nunca en una época tan cínica donde la verdad y los ideales y los estadistas ya son una cosa completamente del pasado, ¿no?
¿Tú cómo ves eso? Yo creo que si de alguna manera A Song of Ice and Fire puede ser comparado con los sucesos políticos actuales, es por un puro proceso de que pues George Martin sí se basa como en esta intriga palaciega de los siglos XIV y XV, les digo, sobre todo. Y yo creo que son características universales de la política. O sea, él específicamente retoma Los Reyes Malditos, lo dijiste muy bien, Maurice Druon es yo creo que su referente histórico obligado. Y Shakespeare, ciertamente. Y Shakespeare, de hecho, él lo ha comentado varias veces. Entonces yo creo que... Así como, perdón, en la parte de fantasía es Tolkien e incluso Wagner, como Alex Ross ha demostrado en el New York, precisamente. Pero sigue, perdón. Pero sí, yo creo que si tiene algo parecido, yo creo que es porque beben todos de la cochambre universal que es la política, que ha sido así pues los últimos 600 años. Pero sí, o sea, no puedo decir que rescate algo de los sucesos políticos actuales. Digo, sobre todo los últimos 20 años. Pero sí, lo que sí rescata es, te digo, la intriga palaciega, muy bien representada por... Yo estaría muy contento de ver este tipo de trabajos en un aeropuerto. Es decir, me parece una serie para degustar en una sala de espera, mientras estás esperando el vehículo que te transporte, sea avión, sea autobús o sea lo que sea, pero me parece completamente superficial. No encuentro. Yo solamente reconozco que vi la séptima temporada. Solamente vi la séptima temporada. De todas, la más pobre, además. La más pobre. Martiniana. Y menos martiniana también. Si tengo que decir algo es que... Por eso me gustó. O sea, lo que tengo que decir es que sí hay George Martin obviamente abusa de elementos de shock, por ejemplo, en sus capítulos, pero sí son cosas bastante diferentes la serie y el libro. Porque, no sé, por ejemplo, todas estas muertes, Ned Stark, Robb Stark y todos los Stark, al parecer, sí en la serie sí tiene un carácter muy de shock, de que lo que quiero buscar es sorprender al público, pero si bien también es el objetivo de George Martin en los libros, tiene como un contexto completamente diferente. Él no va por la matanza. No. Sí. Espera. Es que es muy difícil separarlo y es lo que estoy tratando de hacer aquí. Yo creo que lo que George Martin te trata de mostrar en sus libros, porque utiliza como 14 personajes de point of view, es mostrarte cómo el juego de poder es algo descarnado, donde no existe algún tipo de lección moral o de favoritismo. Yo creo que eso es lo que logra hacer también George Martin en sus libros, porque al ponerte toda esta gama de personajes históricos que no tienen casi nada en común, la mayoría no se han visto entre sí y están divididos a lo largo de kilómetros, no es tanto la muerte, que obviamente de alguna manera te pega y es catártica, no sé, pero lo que trata de mostrar es esta como maquinaria histórica. Eso es lo que yo creo que hace George Martin muy bien, mostrarte cómo el juego de poder involucra a varios personajes y... ¿Tú dónde considerarías que está para un público que no conoce como yo y que solamente dentro de la séptima temporada, pero habrá quien no le haya entrado a nada, ¿por qué cabo le podría entrar? ¿Qué te parece lo más sobresaliente? ¿Cuál temporada, qué libro? ¿Cómo llegar a este autor, a este personaje, a esta obra? Pues yo te recomendaría que, o sea, siempre tuvieras, o sea, en referencia, sí, la ciencia ficción de los últimos 20 años. Yo creo que muchos tropos se reproducen ahí. La fantasía y
no sé, de alguna manera yo lo hago porque a mí me encanta la historia y la historia medieval me ha fascinado desde los 8 años. Y siempre he buscado libros que me reproduzcan ese sentimiento que yo tengo al leer historia medieval. Y yo creo que George Martin, de cierta manera, obviamente no pretende ser completamente histórica. Hay elementos que no logran ser históricos ni de chiste, y hay otros elementos que sí. Pero sí, yo por ejemplo lo hago porque es esa experiencia que tengo yo al leer historia medieval, la encuentro en George Martin. Es muy difícil porque cuando tienes una novela histórica no puedes, tienes un cierto margen del cual no te puedes salir. Quieres hablar de la revuelta de Peasants Revolt del siglo XIV, pues hay ciertas cosas, Ricardo II está ahí, no tienes tanta libertad para moverte. En cambio, lo que hace George Martin es que hay elementos de la historia medieval que retoma, los pulveriza y los pone en juego en un contexto fantástico. Digo, también el contexto fantástico en sus obras es muy alejado, porque en primer lugar Daenerys Targaryen pues está del otro lado del mundo y en los libros George Martin nunca habla, o sea, nunca te escribía a los hombres de hielo que vemos en la serie. Él específicamente dice que su inspiración para los White Walkers, The Others en los libros, es que un día visitó el muro de Adriano y trató de reproducir el sentimiento que tenían los soldados romanos al sentirse en el fin del mundo. O sea, nunca vieron nada, no sabían que del otro lado había unos escoceses mugrosos que pintados de azul. Él lo que quiere reproducir en esos elementos fantásticos es, pues sí, ese temor ante lo desconocido. Y lo que está en medio yo creo que es lo valioso. Ya. Ahora, justo la obsesión o la objeción que tengo, y que me parece, por lo que he leído, que está en los libros y se ve fielmente reflejada en la serie, independientemente de las diferencias que haya, es esto que dijiste. Son aspectos de la historia medieval, y yo creo que una concepción del poder que pretende ser realista y no lo es, a mi juicio. O sea, la concepción del poder que vemos en la serie, y creo, hasta donde entiendo, que en los libros también, no es maquiavélica, es nihilista. Porque Maquiavelo no es nada más el príncipe, también es la década de Tito Livio. Y precisamente tú que sabes historia, sabes que no todo es intriga palaciega. La historia es más rica que eso. La naturaleza humana no es nada más miserable, ¿no? Ajá. Y creo que a Martin se le pasa la mano de eso, y entonces al final su concepción de la política es nada más una cara de la moneda. La parte asquerosa, de intriga, que no se agota allí la política. No hay que ser un gran optimista para saber que de todas maneras hay ideas y hay el símbolo de la política, y los grandes líderes no solo matan millones de personas, sino también construyen cosas y hacen y echan a andar la historia hacia adelante, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí no me acaba de gustar. No veo que haya una perspectiva más amplia. Es pesimista, es la oscuridad medieval, pero le falta el desparpajo y lo lúdico de lo medieval. Entonces me encanta que comentes esto, porque justo estudiando para venirme a presentar ante tan dignos personajes, me eché bastantes entrevistas de George Martin, y él detesta el término que que le digan que es una persona, un autor nihilista. Sí hay otro elemento dentro de sus obras que creo que no se ve reflejado en la serie, y que sí tiene. Él, no sé, hablando del desparpajo de la fiesta que es la Edad Media, pues eso sí es algo que sí hace al dedillo. No sé, por ejemplo, es un gordo consumado, entonces cómo describe los platillos medievales es increíble. Son párrafos que, o sea, esos 2 párrafos te tienen para divertirte.
Y también yo siento que muchas veces en la serie se pierde ese lado humano que no es dentro de los personajes, porque, no sé, por ejemplo, el personaje de Brienne, esta, esta mujer que se viste de caballero y resulta ser la mujer más fuerte del universo y ataca a todo el mundo. En los libros parece ser una asesina descarnada que me acuerdo que en la tercera temporada todavía le dice a Jaime como, deja de llorar, pareces una mujer, no sé. En los libros es un personaje todavía, es mucho más interesante porque en los libros, por ejemplo, nunca abandona su lado de que es, o sea, nunca abandona el hecho de que es una mujer. Es una mujer que sí tiene condiciones físicas de hombre, pero nunca trata de abandonar ese problema. Y al final todo lo que pasa en la serie le afecta. Otro personaje también que yo creo que dejan muy de lado y de los más interesantes es Jaime Lannister. Jaime Lannister, no sé si te acuerdas en la tercera temporada, luego que le cortan la mano, tiene como todo un arco redentor, por así decirlo. Ajá, ajá. Eso se olvida en la cuarta temporada. Jaime Lannister sigue siendo una persona creo que enamorado. empieza a haber arcos redentores hasta ahora, hasta la última temporada, que eso es lo que ya no me queda claro si es Martin o ya más bien son guionistas hollywoodenses muy típicos que están apuntando hacia algo, sí, son... no un final feliz, pero un poquito más luminoso que lo que había sucedido. Yo justamente vi esta temporada y dice Gabriel que le parece un autor pesimista, y yo al contrario que él, acaso sea porque ya lo digo y lo repito, vi únicamente la séptima temporada, pero me pareció incluso vitalista. Yo creo que quiere conmover al público con tantas muertes y de pronto estos dragones y pretende tocar el corazón del gran público. Ya tienen un gran proyecto común. Me pareció que en determinado momento no iba a salir un dragón, sino un pony con un arco iris ahí atrás. Entiendo, la última temporada es ciertamente caricaturesca. Ya no se mueren personajes principales. Ya no se mueren, digo, y cuando se mueren es de una manera tan poco elegante como la muerte de Littlefinger. Y no puedo decir que eso es George Martin. La séptima temporada no puedo decir que nada de lo que sucedió sea de los libros. Pero lo que si antes había una distancia, a pesar de que estaba metido allí, entre lo que refleja la serie de los libros, ahorita ya es completamente diferente. O sea, sí te das cuenta que, o sea, no hay como todo un desenvolvimiento de por qué el personaje Littlefinger va a sufrir su muerte, que es un justo destino a todas las acciones que ha hecho. Nada más es como capítulo 7, necesitamos algo para sacar. Órale. Gabriel, Baudelaire decía que el tiempo es un dios impasible y nos está devorando como dios impasible, pero yo quiero preguntarte ya finalmente, para cerrar con broche de oro, ¿qué esperas en esta octava temporada? ¿Esperas algo verdaderamente sombrío, como dice el maestro GG? ¿De verdad encontraremos una vez más a nihilista, pesimista, o la serie va a seguir apuntando hacia la cursilería barata, que a mí me parece que la podemos ver cualquier día soleado? Pues a modo de conclusión me gustaría decirles que, digo, si voy a ver la octava temporada nada más es por el morbo de ver que pues sí se gastan bastantes millones de dólares cada capítulo, pero no pretendo que eso sea algo cercano a lo que hizo George Martin, ni mucho menos. Para mí esto ya es fanfiction. Ahora, por último, sobre el carácter nihilista de la obra de George Martin, a mí no me parece. Al final, todos los personajes, por lo menos todos los personajes que tienen punto de vista en la obra de George Martin, sí llevan cierto desarrollo y sí tienen algún desarrollo humano, no solo para mal, sino para bien. Les digo, el ejemplo de Jaime Lannister, que es un poco nihilista al principio porque pues conjugar la ética caballeresca con el mundo real es imposible. Y con el incesto, yo creo que al final sí tiene un arco redentor. Entonces yo sí los invitaría a leer la obra. Yo creo que es mucho más rica que los libros, digo, por lo menos en el desarrollo de los personajes. Que la serie. Los libros que la serie. Los libros que la serie, sí. Entonces, sé que son 1000 páginas, se los juro, con gusto se los leen en una semana y se van a divertir bastante. Si no, aquí nos vemos para reclamarle. Bueno, por favor. Gabriel.
Pues muchas gracias, Tocayo. Muchas De gracias, nada. Ricardo. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes por vernos una vez más. Esto fue Literatura en Breve.